Bueno, mi hermano, aquí estamos en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar el culto de oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque amanecimos bien. Y te pedimos, Santo Dios, los que estemos enfermos, que nos ayude, Santo Padre. Que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé sanidad, Santo Dios, porque sabemos que tú eres el doctor de doctores, Santo Padre. Sabemos que tú eres el único Dios que nos puede dar esa sanidad, Santo Padre. Te pedimos, Santo Dios, por todo, y te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, hoy vamos a iniciar el culto de oración. Hoy se trata de los escribas y fariseos. Si ustedes pueden, digamos, ver en su Biblia, yo voy a hacer una breve introducción que realmente quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas, para que nosotros tengamos, digamos, por lo menos el entendimiento y poder entender de dónde proceden ellos, porque eran personas muy estudiosas. Son personas que se dedicaban a la escritura y se sabían la escritura realmente, sorprendentemente, eran personas muy estudiadas. Aquí podemos ver, dice, en unos escritos que hice una investigación, dice que el origen exacto del nombre de fariseo es desconocido. Sin embargo, parece venir del hebreo parush, que significa separación. Aquí nosotros cuando estamos, entendiendo la palabra parush, que significa separación, esta separación esto podría implicar separación de los gentiles, los judíos de los judíos. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, podemos entender y analizar que los fariseos realmente se sentían superiores a todos. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, porque eso no se le puede quitar. Tenían el conocimiento grande de la escritura, pero no hacían las cosas correctas según lo que nos va a decir la palabra del Señor. Dice, de los judíos y de los que no se apegaban a sus reglas y aún de la impureza alrededor de ella. El inicio de los fariseos data del segundo siglo antes de Cristo. Entonces nosotros podemos saber de que realmente aquí nos dice lo que yo realmente investigué. Dice, por lo que no se mencionan en el Antiguo Testamento y sobrevinieron como grupo hasta después de la destrucción de Jerusalén. Ellos surgieron de los sacerdotes y maestros de la ley, que hicieron resistencia a los seduceos, quienes tenían más asociación con el sumo sacerdote. Aquí podemos ver, dice, los fariseos eran considerados una secta o grupo de judaísmo y ejercían mucha influencia social. Entonces este grupo, como le decía, hermano, era un grupo que sabía, conocía la escritura, la conocía muy bien. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros vamos a aprender a través de la escritura, a través del mismo Jesucristo, que es el que nos da la palabra? Dice, los fariseos también tenían dentro de sus divisiones en sus creencias, representadas principalmente, porque realmente ellos, como le decía, ellos les encantaban las divisiones. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores a todos. Y entonces nosotros podemos ver, dice, por la escuela de Shammai, como apegó más al espíritu de las leyes. Entonces nosotros podemos ver, digamos, la escuela de Shammai, dice que que ellos se apegaban a las leyes de esa escuela que ellos tenían. Entonces nosotros podemos entender de que los escribas se ocupan, dice, de la escritura,
de los documentos importantes. Estamos digamos, desglosando, hermano, qué es lo que hacían los escribas y los fariseos. Entonces aquí los escribas se ocupaban, dice, de la escritura, de los documentos importantes. Dice la palabra, dice, digamos, lo que yo investigué. Dice, ahora los fariseos se encargaban de representar a la nación. Aquí los escribas, dice, eran intelectuales que se ocupaban de los servicios. O sea, como secretario, dice. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Entonces nosotros podemos ver de que los escribas, realmente ellos escribían según lo que estaban, digamos, en la escritura. Y los fariseos se encargaban de anunciar al pueblo de la manera correctamente, pero su forma de ser es la que realmente no le agradó a nuestro Dios que está en los cielos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver, digamos, con ese resumen que hicimos, sabiendo de dónde vienen los fariseos y los escribas. Entonces aquí en Mateo 23:2, nosotros podemos ya entender la palabra del Señor, porque aquí es Jesús hablando. ¿Qué es lo que dice aquí en Mateo 23:2? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí podemos constatar, hermano, podemos decir que el Señor Jesucristo está diciendo que ellos eran especialistas en la escritura. Ellos conocían la palabra del Señor realmente sorprendentemente. Tenían conocimiento porque se dedicaban a estudiar la palabra del Señor, pero no hacían las cosas correctamente. Aquí vamos a seguir leyendo la palabra del Señor para que nos enseñe de qué manera ellos no actuaban correctamente. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces aquí nosotros podemos ver que ellos lo que querían es agradar y sentir a los hombres. No lo hacían por amor a la palabra que ellos conocían, sino que realmente querían sentirse grandes a través de los hombres. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor, el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían hacerse importantes, querían ser más importantes que el mismo Dios. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesucristo le está diciendo, estas palabras fueron dadas por el mismo Jesucristo. Entonces sigue diciendo el 7, hermano, y las salutaciones y las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces aquí nos dice el Señor, pero vosotros, dice el 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros somos hermanos, que nosotros no somos maestros. El único maestro que tenemos es nuestro Dios que está en los cielos, es Jesucristo, dice él. Dice la palabra del Señor. Dice el 9, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es maestro, maestro es el Cristo. Entonces nosotros aquí nos está enseñando la palabra del Señor, que tenemos que hacer conforme la voluntad de ese Dios que está en los cielos. ¿Por qué? Tenemos que llamar rabí a quién? ¿A quién maestro? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo nuestro Señor, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces son palabras del Señor. Nosotros siempre tenemos que ser humildes, hermano, para poder siempre estar en la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, y poder hacer la voluntad de Él. Dice, aquí viene el 13, y aquí son palabras fuertes. Ya del 13 comienza el Señor a reprenderlo, a exhortarlo. Dice el 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que ni ellos entran y no quiere que entren la otra persona. Entonces le está diciendo hipócrita. Entonces le está tratando de una forma fuerte, porque realmente Él vivió con ellos en el tiempo de Jesucristo. Él miraba como realmente ellos trataban, y realmente, como decía la palabra del Señor, ellos tenían conocimiento de la palabra. De eso no, incluso el mismo Jesucristo lo reconoce. Y sigue diciendo el 14, hermano, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas. Como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Porque realmente, mi hermano, si nosotros vamos a entrar a un lugar a hacer una oración, tiene que ser una oración corta, hermano. No hacer una oración larga. Porque realmente hay personas que se quieren sentir como que conocen todo, como los fariseos. Entonces nosotros tenemos que hacer una oración corta, pero que realmente sea potente, que realmente el Espíritu Santo esté con nosotros, hermano, y que nosotros sepamos que tenemos a ese Dios poderoso y sabemos que Él está con nosotros si nosotros hacemos la voluntad de Él. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Él, realmente Él no va a estar con nosotros. Y sigue diciendo el Señor en el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí le está diciendo algo fuerte, hermano. Le está diciendo que son del infierno, que realmente no son del Dios poderoso. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro gran Dios Jesucristo. Y sigue el 23, mi hermano, para que nosotros vayamos analizando por qué el Señor lo trató tan mal. Porque realmente Él lo conoció de su corazón y lo conoció físicamente y realmente vivió en el tiempo de ellos. Ay de vosotros, dice el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante. ¿Cuál es lo más importante, dice el Señor? De la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque aquí el Señor nos está diciendo que hay que ser justo, que hay que tener misericordia y hay que tener esa fe que realmente tenemos que tener todo, hermano. Porque eso dice la palabra de Dios, eso dice Jesucristo hablando. Ese es nuestro Dios, nuestro gran Dios que está en los cielos. Sigue diciendo el 24, guía de ciego, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Oiga, qué grande, qué fuerte son las palabras de ese Dios que dice, guía de ciego, que coláis el mosquito y traigáis al camello. Qué increíble, realmente es algo fuerte, pero sí, es nuestro Dios que nos está dando esa lección para que nosotros, hermanos, no sigamos los pasos de los escribas y fariseos, sino que realmente seamos personas humildes, hagamos la voluntad de Él, sigamos los pasos de Jesucristo, porque Él siendo Dios fue humilde. Él siendo Dios le lavó los pies a sus discípulos. Siendo Dios hizo tantas cosas que realmente nosotros
Como personas no lo hacemos, hermano, porque a nosotros sentimos vergüenza. Pero ese Dios que era el Rey del universo, lo hizo todo por amor a nosotros y dejar ejemplo que realmente la humildad se llama Jesucristo. La humildad perfecta es Jesucristo. Dice el 25, mi hermano. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia? Aquí está diciendo algo que realmente es correcto, porque realmente nosotros limpiamos el plato o el vaso, pero por dentro está podrido, mi hermano. Está lleno de mugre, está lleno de robo, dice el Señor, de injusticia, porque ellos realmente no hacían la voluntad de ese Dios que está en los cielos. Entonces sigue el 27, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque soy semejante a sepulcro, blanqueado que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Realmente aquí el Señor está haciendo de una manera fuerte, hermano. Está exhortando para que nosotros, porque ha dejado todo el Señor, toda esta escritura. Porque hay muchas personas, hermano, que realmente predican la palabra del Señor y se sienten más que Dios, se sienten más que ese gran Dios llamado Jesucristo, ese Dios que dio la vida por nosotros. Porque realmente, hermano, en esta vida es difícil que alguien dé la vida por alguien y dé la vida por el mundo entero. Entonces sigue la palabra del Señor. El 28 dice, así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis. Entonces aquí nos está diciendo la palabra del Señor que realmente ellos están tratando de poder, digamos, limpiar los sepulcros de los profetas y hacer grande. Pero realmente, como dice el Señor, hermano, tenemos que buscar la voluntad de ese Dios que está en los cielos. Dice, los monumentos de los justos. Dice el 30, y decís, si hubiésemos vivido, esto es importante, hermano, y decís, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces aquí el Señor le va dando la respuesta, porque ellos dicen, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de los profetas, nosotros hubiéramos defendido a los profetas para que no lo hubieran matado. Entonces aquí el Señor le va a responder en el 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, dice, de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque realmente ellos están poniéndose a decir algo que realmente es insólito, hermano. Porque ellos dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas, no hubiéramos dejado que los mataran. Y realmente tenían preparado la muerte de Jesucristo. ¿Por qué le dice el Señor, serpiente, generación de víbora? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le dice. Entonces el Señor es bien claro, hermano. Es bien claro en su palabra. Porque como le digo, mi hermano, aquí es Jesús hablando. Jesús hablando. Dice el 34, mi hermano. Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos
mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis, y en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí el Señor les está diciendo que ellos van a hacer eso, y realmente lo hicieron. Lo azotaron y lo mataron. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y después siguieron ¿a quién? De ciudad en ciudad, a los cristianos. ¿Por qué? Porque realmente no creyeron en ese gran Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente todo lo hacían para su beneficio, mi hermano. Porque realmente eso es lo que eran ellos, los escribas y fariseos. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequía, a quien mataste, dice, entre el templo y el altar. Entonces aquí nos está explicando de que lo está condenando el Señor, que ellos son cómplices, desde la sangre de Abel hasta el justo, la sangre, dice, de Zacarías. Entonces aquí nosotros podemos analizar y poder entender en la palabra del Señor que realmente, con tanto conocimiento que tenían ellos, porque como les decía, hermano, los escribas se encargaban de escribir todos respecto a la escritura. Ellos tenían todo el conocimiento. Y los fariseos se encargaban de predicar o divulgar la palabra. Como decía el Señor, que todo lo que ellos decían había que hacerlo, pero no la forma en que ellos realmente actuaban. Porque ellos estaban lejos del corazón de Dios. Ellos estaban lejos de la palabra de Dios. Ellos estaban lejos del conocimiento de ese gran amor que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dice el 36, hermano, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces ya el Señor le está diciendo aquí que realmente la generación de los escribas y fariseos en ese momento van a tener la consecuencia a través, dice, del justo Abel hasta Zacarías. Entonces nosotros podemos ver y analizar que realmente aquí nos está dando el Señor una gran lección a todas las personas que tenemos conocimiento de la palabra. Porque a través del conocimiento de la palabra nosotros, a veces hay personas que abusan. Entonces comienzan a sentirse mejor que Dios, sentirse un Dios grande. Y comienzan realmente a enriquecerse, hermano. Porque hay que decir la verdad. Porque por la palabra del Señor hay muchas iglesias grandes que se predica la palabra, pero no correctamente. Porque como decía el Señor, los escribas y los fariseos tenían conocimiento de la cátedra de Moisés, pero no hacían nada, porque su corazón estaba lejos de Dios. Entonces nosotros podemos entender, mi hermano, de que esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos y que no seamos hipócritas. Porque nuestro Señor nos está exhortando a todos, hermano, para que nosotros busquemos la verdadera palabra de Dios. Y nuestras actitudes tienen que ir cambiando poco a poco, porque esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener esa corona de vida, hermano. Vamos a hacer una oración porque realmente algo que he sentido que nos va a ayudar a todos. Santísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, porque tú exhortas a los que aman. Tú exhortas, Señor. Y tú castigas, Señor, a los que aman también. Y realmente si nosotros, Señor, no estamos haciendo lo bueno, somos hipócritas.
Pero nosotros, Santo Dios, sabemos, tú sabes el corazón y la mente de cada persona. Y tú sabes que nosotros, Señor, queremos agradarte a ti, Señor. Es a ti, Santo Dios. Y poder ayudar a muchas personas a través de tu palabra. Para que reconozcan, Señor, que tú eres el Cristo. Que reconozcan que tú eres el Hijo de Dios. Que reconozcan que tú tú moriste, Señor, por nosotros. Y tú, Señor, resucitaste al tercer día, Señor. Porque tú eres poderoso, Dios. Porque tú tienes el poder. Y tú destruiste, tú le ganaste al maligno, a Satanás, Señor. Porque tú eres Dios poderoso. Y sabemos que si estamos contigo, Señor, tenemos la victoria, Santo Dios. Te necesitamos, Jesucristo. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos tanto, Padre. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, Santo Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Siempre lo sigo aquí invitando a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, que tratamos de predicar la palabra de Dios, de ese Dios poderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, mi hermano. Gracias.